Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 30 de junio del año 2018. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero, la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Al entrar en Cafarnaún, se le acercó un centurión rogándole: Señor, mi sirviente está en casa enfermo de parálisis y sufre terriblemente. Jesús le dijo: Yo mismo iré a curarlo. Pero el centurión respondió: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará. Porque cuando yo, que no soy más que un oficial subalterno, digo a uno de los soldados que están a mis órdenes: ve, él va, y a otro: ven, él viene. Y cuando digo a mi sirviente: tienes que hacer esto, él lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían: Les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que tenga tanta fe. Por eso les digo que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, los herederos del reino serán arrojados afuera, a las tinieblas, donde habrá llantos y rechinar de dientes. Y Jesús dijo al centurión: ve y que suceda como has creído. Y el sirviente se curó en ese mismo momento. Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, encontró a la suegra de éste en cama con fiebre. Le tocó la mano y se le pasó la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirlo. Al atardecer le llevaron muchos endemoniados y él, con su palabra, expulsó a los espíritus y curó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías. Él tomó nuestras debilidades y cargó sobre sí nuestras enfermedades. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, acá tenemos al maestro de todos, el que no hace acepción de personas, el que a todos ama por igual, al que a todos sirve por igual, al que a todos cura por igual. El Señor tocaba a los leprosos, curaba a los leprosos. El Señor ingresaba en la casa de los paganos. El Señor metía sus dedos en el oído del sordo. El Señor hablaba con los samaritanos. Hablaba con las mujeres en la calle. El Señor perdonaba. Atendía a las rameras, atendía a los publicanos. El Señor, cuando convoca, dice una sola palabra: sígueme. Y aquellos que son obedientes a la fe y aquellos que creen en el Señor lo siguen. Mateo, por ejemplo: sígueme. Y Mateo lo siguió. Mateo era Leví, recaudador de impuestos. Y aquí en este caso, fíjese, ¿quién se acerca a Jesús? Se acerca un pagano, un centurión romano. Los romanos eran odiados por los israelitas. Claro, Israel era una colonia de Roma. Y entonces los veían como enemigos de los cuales había que liberarse. Y acá, fíjense, el centurión no tuvo prejuicio con Jesús. Se acercó, más aún, reconoció y creyó en el poder del Señor. Y lo hizo con humildad. Señor, fíjese qué confianza en Jesús. Mi sirviente está enfermo. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Ve, ahí está. No temas, yo voy a entrar en la casa y voy a curarlo. ¿Ve? Va a entrar ahí, va a entrar a curarlo. Fíjense que
qué humildad, ¿no es cierto?, por parte y qué delicadeza por parte del centurión romano. Y qué fe en la palabra sanadora del Señor. Señor, no hace falta que vayas a mi casa. Una sola palabra tuya bastará para sanar, para curar a mi sirviente. Y pone el ejemplo de que efectivamente él, siendo un centurión, o sea, tenía a su cargo 100 soldados, bueno, era un capitán de segundo orden, claro está. Daba una orden e inmediatamente los subalternos la cumplían. Cuanto más Jesús, al que este hombre consideraba con todo el poder de la majestad de aquel que por su naturaleza divina, por su naturaleza de amor, tiene la plena autoridad sobre todo aquello que ofende a la vida. El Señor basta que diga una palabra. La palabra del Señor es sanadora. El Señor nos cura con su palabra. Él cura todos los males, espirituales, físicos, pero vamos a priorizar los males espirituales, que son en definitiva la fuente de todo malestar, de todo orden. Así entonces, fíjese qué le dice al centurión, y que no ha visto, y le dice a los suyos, los discípulos que lo seguían, cuando ya se encaminaba a la casa del sirviente del centurión. No he visto en Israel, en todo Israel, tanta fe como en este hombre. Ve, ahí está. Y en trascartón dice algo que el Señor ha de cumplir y lo hemos cumplido plenamente en los días actuales. Vendrán de oriente, vendrán de occidente, vendrán de todos lados y escucharán la voz del Señor. Y sanarán e integrarán el cuerpo de la vida que funda desde el amor el Señor de la vida. Y se sentarán, aquí utiliza el aspecto parabólico nuestro Señor de la docencia, sí, se sentarán a la mesa ¿con quién? Con Abraham, Isaac y Jacob, con los depositarios de la promesa por la fe. Que se le prometió a Abraham, sí, que de él saldría un heredero en cuyo nombre se bendecirían todos los pueblos de la tierra. Esta descendencia, este Jesús que estaba ahí presente. Y ahí todos son bendecidos, todos son curados, todos son finalmente también depositarios de la promesa hecha por la fe, si verdaderamente hay fe en aquellos que reciben la palabra sanadora del Señor. Bueno, después de este episodio nos narra aquí en Mateo, el Señor fue a la casa de la suegra de Pedro. Estaba enferma, en cama, con fiebre. ¿Qué hizo nuestro Señor? La tomó de la mano, se levantó, se curó, fíjese. El toque del Señor, el toque milagroso, sanador, el toque de amor. ¿Y sabe lo que hizo la suegra de Pedro cuando estuvo curada? Inmediatamente se puso a servirlos. Este es otro aspecto que hay que tener en cuenta. Cuando nosotros somos curados de nuestra enfermedad espiritual, que nos acarrea muchos males, físicos, psicológicos, espirituales, de todo orden, cuando el Señor nos cura, inmediatamente, con una mente nueva, renovada, con un entendimiento cambiado, con un entendimiento transparente, como la palabra del Señor obtiene en nosotros, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y seguir al Señor, servir al Señor. ¿Qué es seguir y servir al Señor? Es servir a nuestro prójimo, estar a disposición de aquel que nos necesita, porque somos portadores de la palabra de la vida. Y esa palabra que no es nuestra, sino del Señor que nos envía, que nos cura, esa palabra tiene ese efecto curativo, terapéutico en extremo en todos aquellos a los cuales llega, a los cuales impacta y se deposita en un corazón que se descubre por la fe, que el Señor dona a esa persona. Hermanos, la fe, la palabra del Señor, así como la fe que tuvo en esa palabra y en el poder de la misma, el centurión, en nosotros es el mismo efecto. Confiemos en esa palabra del Señor.
Ahí tenemos la curación, ahí tenemos la vida, ahí está el Señor. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, pienso que como el centurión, que cuando nosotros nos mostramos necesitados, pequeños, vulnerables, débiles, y creemos en la palabra del Señor, el Señor hace grandes obras en nosotros. El Señor nos sana y nos da la fuerza necesaria para proclamar su palabra y poder hacer la vida. Démosle gracias al Señor, porque sin Él nada podemos. Efectivamente, Patricia, sin Él nada podemos. Todo lo podemos unidos a Él. El Señor nos fortalece, nos da una fuerza nueva. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Pedimos tu espíritu de amor, tu espíritu de sanidad, tu espíritu, Señor, que nos transforma por la palabra que tú depositas en nosotros, que cambia nuestro corazón, que fortalece aquello que es débil, que le da carácter nuevo a aquello que es vulnerable y que habita en nosotros. Señor, queremos esa palabra tuya, esa fuerza que tú nos comunicas, esa fuerza espiritual. La pedimos en tu nombre, Señor, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.